Fuimos a checar a los pacientes, después tomamos café y platicamos un rato con algunas enfermeras, quienes nos dijeron que les gustaba mucho trabajar ahí, pero que a veces les daba miedo, pues sucedían cosas muy raras. Esto parecía no importarle mucho a Julia, pero a mí sí, porque a mi padre le gustaba mucho este tipo de historias, y justamente me había contado varias sobre ese hospital un par de noches antes. Les pedí que me contaran más, y Lupita, una de las enfermeras, relató que hace algunos años estaba a cargo de 2 pacientes en medicina interna, una señora mayor y un joven que había sufrido un accidente. Era de noche y fue a revisar que estuvieran estables. Anotó todos sus signos y cuando todo estaba bien, se fue a dormir a una cama vacía de esa área, pues llevaba más de 24 horas de guardia y estaba muy cansada. Estaba profundamente dormida cuando un olor asqueroso la despertó, un olor que casi la hacía vomitar. Tapó su nariz con la mano y cuando se reincorporó, vio una sombra en la ventana que daba hacia afuera. Era la sombra de un hombre muy alto vestido de traje y un sombrero muy grande, quien estaba entrando al cuarto del joven accidentado. La enfermera pensó que quizás era un familiar o el doctor que había ido a dar una visita nocturna, pero quiso cerciorarse y salió hacia allá. Cuando llegó al cuarto de aquel chico, todo estaba mal. El paciente estaba teniendo convulsiones y era como si le hubieran arrancado el respirador. Enseguida, llamó a las demás enfermeras e hicieron todo lo posible para salvarlo, pero fue inútil. El joven murió luego de unos minutos. Ella cuenta que preguntó a los guardias quién había entrado en esa hora, pero ellos dijeron que nadie, pues ni siquiera tenían permitido dejar pasar visitas por la noche. Pero la enfermera estaba segura de haber visto esa sombra y pidió ver las cámaras de seguridad. No querían dejar que las viera, por políticas de seguridad, pero después de insistir y contar lo que había pasado, se las mostraron, y se dio cuenta que era cierto, que nadie había entrado al cuarto de aquel joven esa noche. Dice que está muy segura de que esa enorme figura era la muerte, quien había ido por la vida de aquel joven. Cuando terminó su relato, me quedé helada, pues era algo bastante aterrador, y pedí en mi interior que nunca me pasara nada así. Luego, Claudia, otra enfermera, nos contó que una noche tuvo que subir por unas cosas al último piso, donde se encuentra la bodega, y que al final del pasillo vio algo moverse, pero por la luz tenue no estaba segura de lo que era. Poco a poco se fue acercando y se dio cuenta de que era una niña pequeña jugando con una muñeca.